Inicio a una sesión, una nueva sesión, nuestra segunda clase en Sabio Trade. Y hoy podemos tener la dicha de setear nuestra primera orden. Así que bueno, muy pronto vamos a tener el curso ya cargado por completo. Para que sepan, van a ser más o menos unos 10, 12 videos con clases muy específicas a tener muy en cuenta. Y mientras tanto, hoy vamos a enfocarnos en colocar órdenes, cómo utilizar este sector, ¿sí? Así ya vamos a poder setear órdenes a mercado o setear órdenes con una orden límite. Bien. Bueno, yo tengo siempre mercados analizados como el euro, el oro. Lo que nos va a permitir la aplicación es guardar el análisis por completo también. Y al mismo tiempo, hoy vamos a analizar un poquito también, por ejemplo, el Bitcoin, Ethereum y el oro, que bueno, el oro está en una zona en la que podríamos entrar. Vemos que el oro hizo un nuevo máximo histórico y es muy probable que nos pueda dar una pequeña entrada o podemos intentar eh, una venta, ¿no? Estamos en una zona de ventas que, bueno, yo no quiero arriesgar demasiado. Vamos a tratar de manejar una gestión muy cauta. Vamos a utilizar siempre un 1%, máximo un 2,5% del capital para ir seteando órdenes. En este caso, yo estoy en un gráfico de 4 horas, pero vamos a bajar, por ejemplo, a 15 minutos para ver de dónde viene este order block que yo tengo marcado bajista. Y vamos a ver que viene justamente de este punto máximo. Viene de este punto máximo. Como para que sepan y tengan muy en cuenta, los order block se conforman por la última vela, ¿sí? Del movimiento. En este caso, nosotros veníamos de un movimiento alcista, ¿sí? Entonces la última vela que corresponde a ese movimiento es esta que nosotros podemos ver aquí, ¿sí? Esta es la última vela de 15 minutos que corresponde a ese movimiento. Si nosotros queremos afinar mucho más este order block, lo podríamos hacer bajando a velas de 5 y bajando a velas de 1 minuto incluso, ¿sí? De esa manera podemos afinar incluso este order block. Este order block. Pero como nosotros vamos a hacer eh, un swing trading súper tranquilo y relajado, podemos tomar un order block de 15 minutos y marcamos el extremo superior, el extremo inferior siempre de las mechas y el 50% aproximadamente. Entonces, una vez que el mercado entra en la zona, lo mejor sería colocar una orden siempre al 50% y en el otro extremo, ¿sí? Ahora yo voy a tocar esta pestaña que tenemos aquí y nos va a llevar al precio actual y a la vela actual del mercado en velas de 15 minutos. Y vamos a ver que se está manteniendo dentro de ese order block. Y acá aproximadamente hizo como una falsa ruptura y vuelve a entrar, ¿sí? En este caso podríamos tomar esta falsa ruptura, porque esto puede ser una falsa ruptura. Ahora yo les voy a mostrar qué pasa particularmente cuando existen estas falsas rupturas, ¿sí? Acá vamos a tener que dentro de este rango el precio se puede mantener hasta que o rompa definitivamente hacia arriba. Vamos a ir marcándolo, se los quiero ir mostrando con líneas. Es probable que el mercado pueda romper hacia arriba, ¿sí? Vamos a ponerlo con una flecha verde, una línea verde. El mercado pueda romper hacia arriba y luego lo que va a tener que hacer el mercado es confirmar que va a romper, o sea que va a tener que volver
¿sí? A este order block y tomarlo como soporte. Tomarlo como soporte para continuar con su expansión. Vamos a ver si podemos agarrar... no. Si podemos agarrar la otra línea. Vamos a elegir. Bien. Lo que debería hacer el mercado es tratar de confirmar y romper, ¿sí?, esta zona para confirmar que va a continuar subiendo. Al estar en máximos históricos, no tenemos una referencia de hasta dónde puede subir el mercado. No vamos a tener esa referencia porque no estamos viendo anteriormente hasta dónde llegó el mercado. Si retrocedemos, vemos que llegó hasta este punto, pero hoy lo rompió a ese punto. Pero podemos notar que rompe ese punto, pero no lo está rompiendo con fuerza. ¿Qué significa que no lo rompe con fuerza? No está confirmando. Si nosotros volvemos a la temporalidad que nos interesa, que es 4 horas, vamos a ver claramente que necesitamos, para confirmar esta ruptura, vamos a necesitar cierres por encima, ¿sí?, de este order block. Vamos a necesitar por lo menos un cierre o dos por encima. Si esta próxima vela no cierra por encima de este order block, ¿sí?, vamos a ver claramente que acá puede haber un patrón. Esta vela incluso hasta podría cerrar casi que como un doji, casi que como un doji, sin cuerpo, y a lo mejor tener mecha arriba y mecha abajo, o spike o sombra, como ustedes quieran llamarlo. Podría tener eso. Entonces esto podría formar un patrón que se llama estrella del atardecer. Tenemos una gran vela con cuerpo verde, un doji, ¿sí? Y luego tendríamos una vela roja, ¿sí?, una vela bajista. Entonces vamos a prestar mucha atención al cierre de esta vela de 4 horas y vamos a ver si podemos o conviene setear quizás una entrada en este order block o en este momento, como se encuentra por encima, tratar de ir un poquito más arriba, ¿sí? Así que vamos a tener muy en cuenta eso. Van a ver que yo acá tengo en pendiente, tengo una operación en Bitcoin. ¿Por qué? Tengo una operación en Bitcoin. Vamos a cambiar y vamos a ir a una cripto que es la cripto madre o la moneda principal. Yo tengo una orden seteada aquí y acá vamos a ver dónde está. Está en los $81.000. ¿Sí? ¿Por qué? Venimos de una tendencia bajista bastante pronunciada desde que Bitcoin tocó máximos en los 106, $108.000. Lo que podemos hacer es, en este caso, marcar esa línea de tendencia, Siempre las líneas de tendencias las vamos a marcar casi que de manera exacta, y es por eso que yo voy a retroceder para marcar bien este punto. Va un poquito más, bien. Ahí. Y ahora tenemos acá dos puntas de mecha que tocan, esta que se acerca, seguimos. Tenemos acá una pequeña falsa ruptura y vemos que el mercado se acerca hasta esta zona y luego cae. Y la única vez que intentó atravesarlo fue en esta. Entonces estamos hablando de que tenemos el punto máximo, tenemos un toque, dos toques y el tercero, ¿sí? Es muy probable que el cuarto también tenga un respeto, pero bueno, para no quedarnos fuera del movimiento, yo puse una orden en 81.000, ¿sí? $81.000. Pero tengo pensado, por ejemplo, otra orden por el máximo anterior, más o menos, que si lo ponemos en esta vela, si ustedes se fijan, acá nos va a poner justamente dónde abrió esa vela, el punto máximo, dónde cerró y el punto mínimo de la vela, ¿sí?
Bueno, si nosotros vemos el máximo dice que es 83.587,99, pero por los 84.000 podemos setear una segunda orden, ¿sí? Y vamos a ver cómo vamos a setear esa orden. Justamente, y lo vamos a hacer ahora. Lo vamos a hacer ahora. Vamos a ir acá a Bitcoin, ¿sí? Y vamos a poner vender, ¿sí? Como lo que a mí me interesa es setear una orden, pero en un precio específico, vamos a prestar atención que acá nos dice vender cuando el precio alcance. Entonces, esto lo vamos a marcar. Lo vamos a marcar. Y acá nos dice, nos está marcando el precio actual. Pero a nosotros nos interesa, como dijimos, que el precio alcance los $84.000. Entonces ponemos $84.000. Y acá vemos el margen que se requiere. ¿Por qué? Porque la cantidad de Bitcoin es de 0,0001. Estamos hablando de satoshis, ¿sí? Entonces, en mi caso, yo voy a colocar una orden un poquito más grande. Fíjense que yo pongo 0,01 y estoy utilizando $280, ¿sí? Estos $280 de un margen de $10.000. En el caso de las pruebas de fondeo, estamos hablando de cuentas con un margen de $20.000. Utilizar un 1, un 2%, estamos hablando de utilizar $200, ¿sí? O $400 o 500 como máximo, ¿sí? Entonces, yo en este caso, en una cuenta de $10.000, voy a estar utilizando un 2,8%. ¿Pero por qué estoy utilizando un 2,8%? Porque yo ya tengo una orden pendiente acá que es por el mismo valor, ¿sí? Porque estoy esperando una entrada en 81 y en caso de que se me vaya en contra, voy a esperar una entrada por los 84, ¿sí? Entonces voy a tener dos entradas corriendo. Y cuando el precio esté promediando mis dos entradas, yo voy a tener cero ganancias y cero pérdidas. Voy a estar neutro. ¿Por qué? Porque con la de arriba voy a estar ganando y con la de abajo voy a estar perdiendo prácticamente lo mismo. Entonces vamos a colocar la orden y le vamos a dar clic aquí. Vamos a colocar orden. Y acá nos dice, nos llega la notificación de que la orden pendiente ya fue creada. Bueno, vamos a estar mirando en el gráfico que nos está marcando justamente dónde están nuestras dos órdenes de venta para Bitcoin, ¿sí? Y nos dice el monto que tenemos. Acá nos marca las dos órdenes en estos dos puntos, en 81 y en 84. Si nosotros promediamos, hay $3.000 de diferencia, va a ser 1.500. O sea que el promedio de las dos órdenes que nosotros vamos a poner va a ser más o menos de 82.500. Nos va a quedar por los $82.500 una entrada promedio. ¿Sí? Entonces nos va a quedar más o menos en este punto. En base a eso, la pregunta ahora va a ser, por ejemplo, ¿qué stop loss vamos a utilizar? Nosotros tenemos una entrada en 84. Vamos a ir acá a nuestras órdenes pendientes y nosotros queremos colocar acá el take profit y el stop loss. Entonces, vamos a ver que el máximo anterior está aquí, ¿sí? Que nos está diciendo, miramos siempre este sector, ¿sí? Recuerden, esquina inferior izquierda, donde nos va a poner máximo, mínimo, apertura y cierre de vela. Y vamos a ver que el máximo está en 83.588 dólares aproximadamente, pero nosotros tenemos una orden en 84, o sea, incluso más arriba. ¿Por qué? Porque nosotros podemos esperar que incluso hasta rompa este sector para después luego caer. Entonces, nuestro stop loss tendría que estar cerca de esta resistencia. Cerca de esta resistencia. Y si nosotros especulamos que en una vela más, dos velas más, o tres velas más o cuatro llegue a este punto, vamos a poder identificar más o menos a dónde va a estar esta resistencia, ¿sí? Entonces, en cuatro velas más, fíjense que la próxima vela va a abrir en exactamente 20 minutos. En exactamente 20 minutos va a abrir la siguiente vela, o sea que le quedan menos de 20 minutos para el cierre de esta vela, ¿sí? Y acá podemos identificar un imbalance bastante grande que el mercado debería completar, ¿sí?
Los imbalances, esto lo vamos a ver en el curso que ya estamos grabando. Vamos a ver qué significan y por qué son tan importantes los imbalances, ¿sí? El imbalance estaría dado desde esta zona hasta el punto máximo, en este caso, de esta vela, ¿sí? Y este sería nuestro imbalance. Todo este espacio sería nuestro imbalance. En este caso, esta vela también dejó previamente un imbalance. Vamos a marcarlo y vamos a cambiarle el color. Y vemos que desde la mecha anterior, ¿sí?, de esta vela y la siguiente, que vendría a ser eh, aquí arriba, ahí efectivamente todo esto también en un imbalance. Era una zona prácticamente donde hubo nada de negociaciones. Entonces, ¿qué pasa? Esta vela, todas estas velitas, vinieron prácticamente a cerrar este imbalance y todavía quedó un pequeño espacio que no se cerró, ¿sí? Y esta vela está dejando este imbalance acá arriba. Entonces, antes de que el mercado venga a cerrar este imbalance, generalmente lo que hace es cerrar el imbalance próximo, pero más arriba. ¿Para qué? Para después confirmar la caída y venir a cerrar por último este imbalance que tenemos aquí abajo, ¿sí? Esto lo podemos hacer siempre en gráficos de altas temporalidades, en 4 horas, incluso en gráfico diario, en gráfico semanal. Y eso es algo que yo hago semanalmente antes de comenzar a analizar para ver si realmente podemos llegar a tener alguna entrada en el mercado. ¿Sí? Acá claramente vemos que tenemos un imbalance dentro de otro. Entonces tenemos que ver cómo el mercado va a desarrollar el precio y cómo va a tratar de anular estos dos imbalances, ¿sí? El mayor, que digamos acá arriba, no estaría más, sino que estaría acá abajo. Del imbalance de esta vela solamente queda este espacio entre las dos líneas amarillas que nosotros marcamos. Pero ahora generamos en el mercado este pequeño imbalance en esta vela anterior, ¿sí? Un imbalance siempre engloba una vela, dos velas, tres velas, ¿sí? No más, no más, siempre tres velas. En este caso, nosotros estamos en velas de 4 horas, por ende, lo que nos interesa siempre son las últimas 12 horas, o sea, las últimas tres velas de 4 horas. Entonces, en estas últimas 12 horas tenemos este pequeño imbalance, acá. Que si el mercado lo viene a llenar, nosotros acá en 81 mil dólares, tenemos una orden. Porque no significa que tampoco el mercado va a ir a completar este imbalance, va a llegar hasta acá y va a caer. Es muy probable que pueda llenar este imbalance, ¿no es cierto? Y a lo mejor pueda tener un poco más de reacción. Y por eso tenemos nuestra segunda orden acá arriba, en prácticamente la ruptura del máximo. Y estamos tratando de colocar un stop loss cercano a esta zona, ¿sí? A esta zona de resistencia que es donde nosotros la tenemos marcada. Y esta zona, esta resistencia, vamos a cambiarle el color y vamos a ver qué es esta. Vamos a cambiarle el color y vamos a ponerla en color rojo y vamos a ponerla gruesa porque es una resistencia muy importante. Es una resistencia muy importante que el mercado viene respetando. Si nosotros especulamos unas 4 velas más para que alcance esto, estamos hablando de prácticamente unas 20 horas, 4 o 5 velas, unas 20 horas, incluso hasta 24 horas. Estamos hablando de un día. Esto significa que seteamos las órdenes y no necesariamente las va a tomar hoy, las puede tomar incluso mañana o pasado también las órdenes o el fin de semana, ¿sí? Entonces, si nosotros especulamos, vamos a ver que en este punto, más o menos, vamos a ver que el stop loss tendría que ir por los 84.800 dólares, 85.000 dólares, y entonces vamos a setear ese stop loss y vamos a ver cuánta pérdida nos puede generar
alcanzar ese stop loss. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a nuestra orden pendiente y vamos acá, stop loss, y vamos a añadir. Cuando nosotros le damos clic a añadir, se nos va a volver a abrir esta pestaña y acá nos va a decir cerrar con beneficios y cerrar con pérdidas. Entonces nosotros vamos a darle clic a cerrar con pérdidas y abajo nos va a aparecer, ¿sí?, todo en lo absoluto. Vamos a cerrar con pérdidas y nosotros más o menos especulamos que tiene que estar por los $84.800 el stop loss. Entonces vamos a colocarlo y vamos a poner 84.800. Lo que nos interesa es prácticamente que llegue por acá. Incluso hasta podríamos ponerlo por encima de la resistencia, por los $85.000, que me gustaría más, para estar más seguros. Y vamos a ver que abajo nos da una pérdida. Me faltó un 0, perfecto. Nos da una pérdida de $10. O sea que yo voy a invertir $280 y lo peor que me puede pasar es perder $10. Así que voy a darle aplicar. ¿Sí? Esta es la entrada que yo espero en 84.000, pero ahora vamos a hacer lo mismo con la entrada que vamos a esperar en 81.000. Entonces vamos a poner cerrar con pérdidas y vamos a poner también aquí 85.000. Y acá vamos a ver que estaríamos perdiendo $40. O sea que de 280 estaríamos perdiendo $40. ¿Sí? Y le vamos a dar a aplicar. ¿Sí? Ya tenemos nuestros stop loss. Entonces, yo estoy exponiendo al mercado un 2,5% de mi capital y lo peor que me puede pasar es perder un 0,01% de mi capital. ¿Sí? Si yo sumo las dos entradas, los dos stop loss, en uno perdería $10 y en el otro perdería 40, que sería $50, que de $10.000 es un 0,5%. Y ahora vamos a tratar de buscar el take profit, porque necesito ver dónde saldría yo o dónde podría salir yo con ganancias. Volvemos al gráfico y si nosotros vamos a tener una orden y dos órdenes, vamos a ver claramente que tenemos un stop loss por encima del máximo, ¿sí? Vamos a tener un stop loss en 85.000, vamos a marcar incluso dónde estaría nuestro stop loss y vamos a marcarlo en 85.000. Vamos a marcarlo de manera aproximada, ¿no? Por aquí estaría nuestro stop loss. Y el stop loss está perfecto. ¿Por qué? Porque está por encima del máximo anterior, ¿sí?, que tenemos. Y este máximo anterior nos diría que si esto sube hasta acá, nos toma la primera entrada. Sigue su tendencia alcista y nos toma la segunda entrada, ¿sí? Y rompe este máximo, tendríamos un pequeño cambio de carácter y esto se tornaría alcista. Entonces nos está sacando ahí en $85.000 prácticamente con nada de pérdida, ¿sí? Un 0,5% de mi capital. O sea, ni siquiera llego a perder el 1%. En las dos operaciones yo estaría perdiendo el 0,5%. Pero vamos a ver que yo tengo que también ponerle un take profit a estas operaciones. Y el take profit va a tener que estar sí o sí en el mínimo anterior. Como yo estoy buscando un stop loss en el máximo anterior, el take profit debería estar en el mínimo anterior, porque si esto sube, me toma la orden y esto cae y me va a confirmar que es caída, tiene que romper el mínimo anterior. ¿Y el mínimo anterior cuál es? Tenemos dos acá. ¿Sí? Tenemos los dos mínimos que son este y este, pero vemos claramente que este llega más abajo. Siempre mirando esquina inferior izquierda, vamos a ver el mínimo de esa vela y nos dice que el mínimo es $74.508. Entonces nosotros lo podemos poner en 74.510. ¿Qué hacemos? Volvemos a abrir nuestras operaciones pendientes y nos vamos a Take Profit y le vamos a poner añadir. Y donde dice cerrar con beneficios, vamos a tildar esta opción.
Y fíjense que ya nos da 75.600, pero nosotros dijimos que tiene que estar por los 74.600 o 74.510 para ser más precisos. Vamos a colocarlo 74.510 y nos daría que estaríamos ganando 94 dólares, casi el 1% de nuestro capital. Le vamos a dar aplicar, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer con la siguiente orden, ¿sí? Acá vamos a darle añadir y vamos a cliquear donde dice cerrar con beneficios y lo vamos a cerrar con beneficios en el mismo valor que el anterior, 74.510 dólares. Vamos a poner, si no me equivoco, sí, 74.510 dólares. Y nos va a dar una ganancia de 64,90. Le damos a aplicar y claramente vamos a ver que yo exponiendo un 2,5% de mi capital, lo peor que me puede pasar es perder un 0,5. Un 0,5. ¿Y qué es lo mejor que me puede pasar? Si yo sumo los dos TP, los dos Take Profit. Uno me da 94 y el otro me da 64. Estamos hablando de más o menos unos 170 dólares. Perdón, unos 160 dólares. Estamos hablando de un 1,5%. Entonces, ahí nos damos cuenta claramente que la operación vale la pena el riesgo. ¿Por qué? Porque lo peor que me puede pasar es perder un 0,5. Pero lo mejor que me puede pasar y que yo espero es ganar un 1,5. Entonces, pierdo un 0,5, gano un 1,5, es lo mismo que perder 1 y ganar 3. Entonces estamos hablando de un ratio riesgo-beneficio 1 a 3. ¿Sí? ¿Qué significa? Que yo expongo un 1% y voy a tratar de buscar una ganancia de un 3%. Entonces, vemos que la operación es potable. ¿Sí? O sea, con todo el análisis que tenemos hecho, la operación es muy potable. Es muy potable la operación. Vamos a prestar atención a algo, a ver si lo podemos identificar acá, que es lo que yo quiero ver. Bueno, no están corriendo las operaciones, pero cuando las operaciones estas estén corriendo, nos va a marcar acá en el gráfico el stop loss y el TP. Y nos lo va a marcar con unas ventanitas también como estas, que nos van a permitir moverlo dentro del gráfico e irlo modificando si es necesario. Pero cuando el análisis está correcto y las cuentas están bien hechas, no hace falta modificar absolutamente nada y es cuestión de asumir el riesgo y si toca perder, toca perder. ¿Sí? En mi caso, ustedes verán que en la cuenta figura 9.856 dólares, por lo tanto yo llevo hechos más o menos unas 5 o 6 operaciones y en esas 6 operaciones llevo perdido un 1,5% del capital solamente. Un 1,5% del capital. Que ese 1,5% del capital de tomarnos estas dos entradas se recuperaría en una sola operación. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a tratar de buscar y manejar una gestión donde no sea necesario ganar ni el 100% de las operaciones, ni el 50% de las operaciones. Incluso ganando un 25, un 20 o un 30% de las operaciones que nosotros abramos mensualmente, van a ser suficientes para que nosotros cerremos en positivo. Van a ser suficientes para que nosotros cerremos en positivo. Es muy probable, digamos, a ver, si yo no saqué mal la cuenta, deberíamos tener una pérdida de unas 12, 15 operaciones consecutivas para nosotros estar perdiendo aproximadamente un 5% de nuestro capital, que serían 500 dólares en mi caso, y exponiendo prácticamente un 15% de la cuenta, que estaríamos hablando de que un 15% serían unos 1.500 dólares. O sea, es algo, digamos, exuberante y exagerado a muy grandes rasgos, ¿no? Pero bueno, siempre tenemos que tratar de ver esto
a largo plazo o por lo menos a mediano o largo plazo. Cuando nosotros hablamos de mediano a largo plazo, estamos hablando de unos 3 meses, 6 meses, un año. Sí, no podemos pretender la rentabilidad, no podemos pretender ganar desde el principio. Siempre esto es un aprendizaje, ¿sí? Es un proceso. Lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en el proceso. El proceso no se va a dar nunca, y creo que no se dio nunca, no conozco a nadie que haya aprendido a hacer, a analizar, a tradear o a manejar sus inversiones en una semana, en un mes o en 3 meses. En mi caso personal, hace más de 12 años que yo estoy analizando mercados y trabajando los mercados y a prácticamente unos 8 años que vivo exclusivamente de los mercados. Entonces, eh, digamos, la experiencia nos va a dar la pauta de cómo nosotros podemos trabajar y tratar siempre de buscar la manera correcta y más saludable de cuidar nuestro capital. Sí, porque el capital lo tenemos que cuidar nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces, tenemos que manejar un riesgo y un beneficio de manera tal que no nos duela y podamos aceptar sanamente ver las pérdidas, porque las pérdidas son parte de ese proceso, son parte de ese proceso. Y eso es lo que vamos a tratar de estar haciendo nosotros en conjunto eh, y en la aplicación de Sabio Trade. Ya la aplicación nos está dando una ayuda, chicos, directamente, pero enorme, enorme, porque la aplicación tiene un apalancamiento predeterminado y eso está hecho exclusivamente para cuidar el capital. ¿Sí? Acá nadie va a poder sobreapalancarse, nadie va a poder cortarse solo y hacer algo diferente. Nadie lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque los apalancamientos están predeterminados. Sí, lo que puede hacer una persona es diferenciar el lotaje de ingreso, porque va a estar esa persona que a lo mejor diga, uy, yo voy a meter el 10% del capital, entonces si gano un 1,5, me gano un 15% de mi cuenta y en un mes paso la prueba de fondeo, o en una semana o en una sola operación paso la prueba de fondeo. Y hacer eso sería una locura descabellada en el sentido de que si nos va mal y nos toca el stop loss, imagínense que ustedes exponen el 10% de su cuenta y pierden el 0,5, estamos hablando de perder un 5% del capital en una sola operación. Corremos el riesgo de que si sale bien en una sola operación, yo eh, tengo la prueba de fondeo aprobada, pero no vale la pena ese riesgo en lo absoluto. No vale la pena ese riesgo. Hay que tener muy en cuenta. Esto se trata, y es algo que yo repito continuamente, y se lo digo a conocidos, a amigos, a compañeros de trading, la disciplina y la gestión son las claves para el éxito. Disciplina y gestión. Eso es fundamental. Ya después nosotros con la experiencia vamos a lograr trabajar de una manera diferente, más suelta, más tranquila, más relajada, y eso nos va a permitir al mismo tiempo asumir un riesgo más importante. A lo mejor, en vez de asumir un riesgo de un 1, un 2,5% del capital, ahí sí a lo mejor puedo asumir un riesgo de un 3, un 5%, porque ya el capital me lo permite. Pero mientras tanto, hay que respetar la gestión y principalmente ser disciplinado. Así que bueno, volviendo al análisis que nosotros tenemos, seteamos nuestras órdenes en Bitcoin. ¿Sí? Acabamos de setear nuestras órdenes en Bitcoin. eh, y ahora vamos a volver y vamos a prestar mucha atención al oro, que podría también estar dando una posibilidad de entrada, e incluso podemos ver si la entrada se puede dar en este momento en vivo. Bueno, acá estamos en el oro nuevamente y vamos a prestar atención a algo.
¿sí? Antes de nosotros ver la posibilidad de setear una orden, de mirar qué es lo que puede llegar a pasar en el mercado, vamos a ver las condiciones de trading. Necesitamos ver las condiciones de trading porque esta es una información que nos está dando el broker y es totalmente gratuita, saludable y que no necesitamos irnos de acá, no necesitamos salir de la aplicación para tener toda la información que nosotros creemos necesaria. ¿Sí? Bueno, acá tenemos la información y vamos a ver que en 5 minutos tenemos un cambio de un 0,08, en velas de una hora vamos a tener un cambio de un 0,40 y en un día el precio del oro subió un 3,5%. ¿Sí? En un mes lleva subido casi un 10%, ¿sí? En un año lleva subido un 33,54% y acá, digamos, este cambio es permanente, tiene un promedio de un 19,42% de alza. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿Sí? Vamos a volver acá al gráfico y vamos a aprender a utilizar justamente ahora en vivo una herramienta que podría ser muy fundamental. ¿Sí? Vamos a ver que nosotros acá tenemos un impulso bastante importante y vamos a medir este impulso. Vamos a medir este impulso. Lo vamos a medir. ¿Cómo vamos a medir ese impulso? Lo vamos a medir con Fibonacci. Lo vamos a medir con Fibonacci. Entonces, vamos a tomar este punto más bajo, ¿sí? Y lo vamos a extender a este punto más alto. A este punto más alto. ¿Sí? Bien. Acá tenemos una liñita que vamos a eliminar. Fíjense que, ¿por qué yo elegí este punto? Y ahora les voy a comentar por qué yo elegí este punto. Este punto es justamente porque es el punto que define este soporte. Si nosotros achicamos el gráfico, viene desde acá. Vamos a esperar que se vaya la leyenda de la aplicación. Comienza aquí el soporte. Tenemos toques, falsas rupturas y demás. Y acá tenemos el toque de confirmación. Entonces, para mí, el impulso alcista comienza en esta zona. Al comenzar en esta zona, nosotros vamos a medir este impulso en velas de 4 horas. Y este impulso llegó hasta aquí. Y claramente vemos que el retroceso está entre la zona del 50% y el 61,8%. ¿Sí? En alguna otra clase que tengamos en vivo, si a ustedes les interesa, yo les voy a contar cómo funciona y a qué hacen referencia estos puntos de esta escala de Fibonacci. ¿Sí? Entonces, vemos que respetó prácticamente, se podría decir, a la perfección. Igual vamos a modificar acá el puntito para buscarlo en el punto máximo, que es aquí. Ahí. Y si prestamos atención, vemos claramente que en velas de 4 horas se respeta también este soporte. Se respeta este soporte. Y vamos a cambiar el color de estas velitas que son resistencias y vamos a ponerlas color verde. Vamos a ponerlas color verde para diferenciarlas de Fibonacci. Y acá vamos a agrandar esto. Lo vamos a agrandar. Y vamos a ver que acá respetó a la perfección el 61.8 también. El 61.8. Entonces podemos tomarnos el trabajo de marcar el 50%. Siempre lo vamos a marcar con líneas de color. Vamos a elegir un color que sea diferente. Vamos a utilizar este. No, vamos a tener que utilizar blanco, me parece. Y vamos a una segunda marcar el 61,8. ¿Sí? Un poquito más abajo, ¿va? Ahí. Bien. Y ahora vamos a eliminar nuestra herramienta Fibonacci. Venimos aquí y acá lo tenemos, lo vamos a eliminar. Y vemos claramente que en la zona del 61,8 y el 50%, el mercado reaccionó. ¿Sí? Al mismo tiempo, nosotros teníamos marcado, en mi caso yo, vamos a retroceder, teníamos marcado aquí un pequeño soporte. ¿Sí? Un pequeño soporte que venía desde esta zona. Si nosotros prestamos atención, viene todo desde más atrás. Viene todo desde más atrás
Entonces funciona perfecto este soporte, el mercado reacciona al alza. Y ahora, desde este punto a este punto, tenemos otro impulso alcista. Tenemos otro impulso alcista. Pero ¿cómo podemos saber hasta dónde va a llegar este impulso alcista? ¿Cómo podemos saber cuál es el punto máximo que puede alcanzar este impulso alcista? Y para saber cuál es el punto máximo que puede alcanzar este pequeño impulso que está teniendo el mercado, vamos a volver a utilizar la herramienta de Fibonacci, pero ahora la vamos a utilizar al revés, porque vamos a medir este impulso bajista, para ver hasta dónde puede alcanzar este impulso alcista que tenemos ahora. Y lo extendemos de esta manera. Y vemos claramente que el 50% lo sobrepasó, el 61,8% lo pasó y el 100%. El mercado está en el 100%. Pero vamos a tener aquí, ¿sí? Todas estas líneas que nosotros tenemos acá, aquí no las muestra, pero van más hacia arriba, porque vamos a tener el 100%, otra vez el 61,8%, después vamos a tener de nuevo el 50%, el 38,2% y el 23,6%. Que aquí Fibonacci no lo muestra, pero no lo muestra porque no se ve. No se ve, pero las líneas arriba están. Acá no podemos achicar la escala, pero acá las vemos que están, ¿no es cierto? Muy, muy chiquitas, pero están. Muy chiquitas, pero están. Entonces, como están en un 100%, generalmente están en un 100%, podría ser un pequeño punto de retorno. ¿Sí? Un pequeño punto de retorno. Generalmente tenemos que en el 100% puede hacer una falsa ruptura, ¿sí? Podríamos estar teniendo una falsa ruptura para después confirmar el movimiento bajista. Entonces podríamos estar intentando aquí también setear una orden. ¿Cómo vamos a setear la orden? Vamos a ver, por ejemplo, estas dos velitas, cuál es el punto máximo. Siempre en esta zona nos vamos a centrar y vamos a ver que el punto máximo fue 3.175.08 y el de esta fue 3.175,75. Entonces me interesa mucho esta velita, pero acá estamos en vela de 4 horas, así que vamos a bajar la temporalidad a velas de 15 minutos. Vamos a bajar a velas de 15 minutos. Tenemos una falsa ruptura, ¿sí? Confirmación de resistencia y tenemos una segunda ruptura. Y ahora en 15 minutos vamos a ver si tenemos cierres por encima de este nivel de FIBO y esto confirma que el mercado va a tomar este punto o este order block como soporte para continuar subiendo. Entonces hay que prestar mucha atención a esto, ¿sí? El mercado nunca se nos va a escapar, siempre va a estar ahí. Por eso tampoco no necesitamos apurarnos a setear entradas o a entrar a mercado, ni desesperarse, ni tampoco imaginarnos y pensar que el mercado se nos va. Porque el mercado nunca se va a ir, el mercado siempre va a estar ahí para nosotros. Mientras tanto, vamos a ver cómo cierra esta velita, cómo va a ser el desarrollo. Y bueno, se me está secando un poco la garganta, chicos, así que yo me voy a preparar un mate. Mientras tanto, vamos a esperar el desarrollo de estas velas y vemos claramente que podríamos trazar una nueva resistencia. Podríamos trazar una resistencia porque tenemos un punto máximo y estos puntitos máximos que prácticamente son iguales. Siempre línea gruesa y lo más roja posible. ¿Por qué? Porque es una línea que para nosotros sería bajista. Por eso siempre el color rojo. Y cuando marcamos soportes, siempre vamos a tratar de marcarlos color verde. Bueno,
Lo que podemos ver acá es, tenemos dos opciones. Vemos que estas dos mechitas van un poquito más allá, más arriba, si prestamos atención. Tenemos que poner el gráfico extremadamente grande para poder verlo. Vemos que sobrepasa un poquito de esta vela, ¿sí? Volvemos. Entonces es una línea que se viene respetando una vez, dos veces. Vamos a esperar ahora, vamos a esperar porque en esta línea, si nosotros achicamos, vamos a ver, volvemos a temporalidad de 4 horas, vamos a prestar atención que sobre esta resistencia podríamos estar viendo la posibilidad de setear una orden o estar viendo si en pocos minutos, en breve, puede llegar a ese punto y podríamos entrar a mercado también, ¿sí? Bueno, principalmente vamos a ver, vamos a ir a la zona de noticias. ¿Por qué vamos a ir a la zona de noticias? Porque acá vamos a ver claramente que dice reservas de oro y plata bajo escrutinio, ¿sí? Vamos a ver que los precios del oro se disparan a máximos históricos. Bueno, perfecto. Acá tenemos noticias que afectaron por ahí un poquito el oro. El oro hace más o menos desde mitad de año pasado que viene rompiendo máximo tras máximo tras máximo histórico. Y el oro es considerado hoy eh, como el mayor activo en capitalización de mercado y al mismo tiempo como refugio de valor. ¿Qué significa esto? Que para la mayoría de los inversores, este, este pequeño activo, digamos, como es el oro, sirve como refugio de valor. ¿En qué sentido? Cuando todos los demás activos bajan, es porque la gente está retirando sus ganancias o su capital para pasarlo justamente a un activo que sirva como refugio de valor, como si lo es el oro. Como si lo es el oro. Entonces, es por eso que el oro está en una tendencia alcista prácticamente continua. ¿Cómo podemos ver eso? Venimos acá a la temporalidad y vamos a ponerlo en gráfico de un mes. Gráfico de un mes. Y en gráfico de un mes vemos que la tendencia es, pero alcista, y estamos hablando acá desde el 2015 al alza. Desde el 2015 que el mercado está subiendo. Y esto es en velas de 30 días. Cada vela representa un mes, chicos. Cada vela representa un mes. Vamos a volver a gráfico de 4 horas, que es lo que nos compete, nos interesa, para ver si realmente vale la pena colocar una orden. Para poder colocar una orden aquí, nosotros tenemos que ver qué es lo que pasó cuando tuvimos un máximo. Acá tenemos un máximo histórico, ¿sí? Que hizo, y fue hace muy poco, porque lo hizo en febrero. El mercado retrocedió. Vamos a ver que en marzo lo rompe y vuelve a hacer otro máximo histórico aquí, ¿sí? Aquí vuelve a hacer otro máximo histórico, o sea que prácticamente un mes después hizo otro máximo histórico. Y vamos a ver que prácticamente un mes después está volviendo a hacer un máximo histórico. ¿Qué significa? Que venimos de un máximo histórico, ¿sí? Un máximo histórico en febrero, un máximo histórico el 13 de marzo, un máximo histórico el 19 de marzo, un máximo histórico que estuvo por acá, más o menos el 31 de marzo, un máximo histórico el 4 de abril o el 3 de abril y un máximo histórico hoy 10 de abril. O sea que semanalmente venimos rompiendo máximos, semanalmente.
Pero nosotros sabemos muy bien que el mercado no sube a puras velas verdes, que siempre tiene retrocesos. En este caso, podríamos setear una orden para tratar de ver que el mercado alcance este soporte para continuar al alza. Siempre sería mucho más saludable, ir a favor de la tendencia y como el mercado viene súper alcista, sumarnos siempre en cualquier movimiento alcista. Cuando vemos un retroceso, sumarnos al alza. En este caso, en este caso, vamos a marcar algo y lo vamos a marcar para que ustedes entiendan con líneas verticales. Acá tenemos un máximo. Acá tenemos otro máximo. Acá tenemos otro máximo. Acá tenemos otro máximo. Y estaríamos teniendo un último máximo. Vamos a correr el FIBO para poder mover esta línea al máximo que sería de hoy. Y vamos a volver a colocar el FIBO donde estaba. Bien, fíjense que tenemos el máximo, otra vez ruptura de máximo, otra vez máximo y ruptura de máximo y cada vez que se rompió un máximo, lo vamos a marcar también, los vamos a marcar con líneas. Estas líneas yo las marco principalmente para que ustedes las puedan ver, pero las vamos a marcar de color amarillo, que aún no tenemos. Vamos a marcar los máximos que tenemos acá en amarillo. Tenemos un máximo. Tuvimos otro máximo acá. Bueno, justo me quedó una liñita ahí amarilla en el medio. Vamos a ver si... Ahí está. La hemos sacado. Bien, tuvimos otro máximo acá. Otro máximo acá. Y otro máximo acá. Y para que nos quede un poquito más limpio el gráfico, vamos a ocultar todas las demás líneas. ¿Qué es lo que vamos a dejar? Solamente, para que ustedes vean, solamente vamos a dejar las líneas de color amarillo. Ahí está. Que son los máximos. Acá estas líneas están marcando los máximos. ¿Sí? Bueno, esta está mal marcada porque va acá arriba. Bien. Acá tenemos un máximo. Acá tenemos el segundo. Acá tenemos el segundo máximo que se rompe. Acá tenemos el tercero. ¿Sí? Acá tenemos el cuarto. El último máximo. Y ahora está generando uno nuevo. Vamos a dejar las líneas verticales también que nos marquen los máximos. Acá tenemos los máximos, ¿sí? Bueno, acá nos faltaría una. Nos faltaría marcar .
nos faltaría marcar un máximo. Bueno, no la vamos a poder correr, pero nos estaría faltando. Vamos a ir marcándolas nuevamente. En todo caso, bien, línea vertical, teníamos un máximo, otro máximo, vamos a marcar este otro máximo, y vamos a ver que, por ejemplo, entre este máximo y el siguiente, ¿cuánto espacio subió? Entre este máximo y el siguiente, ¿cuánto espacio subió? Entre este máximo y el siguiente, ¿cuánto espacio subió? Y vamos a ver que el alza es como que se fue incrementando. El alza se fue incrementando. Entonces, como el alza, cada vez que rompe, se va incrementando, vemos que aquí subió de 2.950 a 3.000, o sea que tenemos $50 de suba. Acá subió $60. Y acá, fíjense que de 3.055 subió prácticamente 100, el doble. Estas dos subidas con este máximo es el doble, ¿sí? Entonces, como rompió este máximo, acá podría subir el doble también. Vamos a ver, ¿cuánto podría subir? Y si sube el doble, si sube 100, ¿hasta dónde puede ir? Estamos en 3.175, 3.275. Perfecto. Ya tenemos más o menos y podemos especular ya con todo esto hasta dónde puede llegar a subir, ¿sí? En base a las rupturas de máximos anteriores. Ahora vamos a sacar estas líneas. Las vamos a sacar porque ya no nos interesan. Lo que sí nos interesaba era poder calcular, ¿sí?, hasta dónde podía llegar a subir nuevamente. Y como ahora ya tenemos una especulación de hasta dónde puede llegar a subir el mercado, podemos marcarlo como resistencia. Y lo vamos a marcar ahí, en 3.270. Ahí podríamos tener otra resistencia. Esto nos da la pauta de qué, de que vale la pena asumir el riesgo acá. ¿Vale la pena? Podríamos asumir riesgo. Realmente podríamos asumir riesgos. Podríamos. Lo que vamos a hacer es extender esta línea. Extender esta línea para que nos marque el corte justamente con el posible alza. Con el posible alza. Y acá esto funciona también como una resistencia. Funciona también como una resistencia. ¿Qué es lo que nos dice? Que el mercado podría subir hasta ese punto. Entonces, eso nos da la pauta de que realmente podríamos asumir un riesgo acá, porque no está muy lejos. Entonces, para sacar el último cálculo que nosotros necesitamos para ver si vale la pena asumir el riesgo, vamos a ver la orden. Nosotros entraríamos en una venta. Fíjense que una onza hoy en día nos está costando $126,93. Lo que estamos haciendo, en mi caso, con una cuenta de 10.000, estamos hablando de un 1.25% del capital.
1.25% del capital. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a suponer eso y vamos a calcular el stop loss. Y vamos a poner los 3.270 que tenemos de stop loss, que estarían acá arriba, que es la resistencia, la próxima resistencia que podría llegar a tener, si es que viene respetando y subiendo el doble de lo que sube cada vez que rompe un máximo anterior. Y entrando ahora tendríamos una pérdida de 300. Ay, no, esperen. Vamos a poner 3.270. Tendríamos una pérdida de casi el 1%. De casi el 1%. ¿Sí? Y vamos a imaginar que este movimiento se va a desarrollar. Entonces, para especular en ese movimiento, vamos a ver hasta dónde podría alcanzar. ¿Cómo lo vemos? Siempre con Fibonacci, ¿sí? ¿Hasta dónde podría llegar ese movimiento? Desde aquí hasta aquí. Si el mercado retrocede, si es que el mercado retrocede, podría retroceder hasta el 50% o el 61.8. Y el 61.8 está en 3.050. Así que vamos a ver qué pasa con los beneficios. Los beneficios. Vamos a poner aquí 3.050 y ganaríamos prácticamente el 1,25%. ¿Sí? Lo mismo que nosotros estamos invirtiendo en la posición es lo que estaríamos ganando. Y estaríamos perdiendo casi el 1%. ¿Qué nos dice eso? Que no vale la pena asumir el riesgo, porque estaría perdiendo un poquito menos de lo que ganaría. Un poquito menos de lo que ganaría. Solamente un poquito menos de lo que ganaría. Entonces ya eso me da la pauta de que no vale la pena asumir el riesgo en el oro. No vale la pena que nos esforcemos, ¿sí?, en continuar el análisis para ver si acá podemos buscar una entrada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos que esperar? ¿Qué es lo que tenemos que esperar? A que confirme el mercado. ¿Cómo vemos la confirmación? La podemos ver en una hora. Y en una hora vemos que se mantiene en el order block. ¿Sí? ¿Qué pasa? Debería romper esta resistencia, debería romper, bajar para confirmar y luego subir con fuerza. Debería luego subir con fuerza el mercado. En este caso, vamos a vigilarlo en una hora. ¿Qué es lo que nos permite, en este caso, la aplicación de Sabio? Nos permite tener dos gráficos. Entonces yo acá tengo el oro y acá también quiero tener el oro. ¿Sí? Acá también quiero tener el oro. Entonces, voy a buscar el oro. Vamos a buscarlo. Lo vamos a tener el oro en... Creería que en materias primas. Acá lo tenemos. Perfecto. Abierto. Tengo dos gráficos de oro abiertos. Uno en una hora y el otro yo lo voy a tener abierto en 4 horas. Entonces, en un mismo par lo tengo en dos temporalidades distintas. ¿Por qué? Porque quiero ver si en una hora rompe, confirma y sube y me da la pauta de que va a romper al alza y voy a ver con cuánto cuerpo confirmaría en 4 horas. ¿Por qué les digo esto? Porque para confirmar al alza nosotros deberíamos tener una ruptura de esta resistencia con un cuerpo de vela de un 50% por lo menos. Si no se cumple ese 50% y no vemos esa ruptura aquí en una hora, eso nos da la pauta de que hasta donde llegue el mercado, ahí sí vamos a poder asumir riesgos. ¿Por qué? Porque el mercado va a estar a lo mejor más arriba, un poquito más arriba, y
Eso significa que el stop loss sería menos pérdida y el TP estaría más abajo, lo que nos daría más ganancias. Y es muy probable que a lo mejor en este momento, actualmente, estamos teniendo una pérdida de un 1% con la posibilidad de ganar un 1,25%. Y cuando el mercado suba un poco más, es muy probable que tengamos a lo mejor una posible pérdida de un 0,7% o un 0,75% del capital, pero con una posible ganancia de un 1,5%, lo que nos daría la pauta de que sería un ratio riesgo-beneficio 1 a 2. Siempre que el ratio riesgo-beneficio sea 1 a 2, 1 a 3, la operación va a ser potable. Pero cuando tengamos un ratio riesgo-beneficio 1 a 1, es como que por ahí no vale la pena asumir riesgos, ¿sí? Entonces, podemos llegar a tener esa confirmación. Así que bueno, hay que estar muy atentos a este gráfico. Yo lo estoy monitoreando continuamente. Y recuerden que tenemos nuestras órdenes seteadas, ¿sí? En Bitcoin. Tenemos las órdenes seteadas en Bitcoin. Vamos a subir, vamos a ver nuestras órdenes seteadas en Bitcoin, ¿sí? Y acá nos muestra el precio actual. Acá nos muestra el precio actual. Están lejos todavía, están lejos de nuestras posibles entradas, pero tiene tiempo de sobra el mercado para ir por nuestras entradas. Entonces vamos a esperar, vamos a darle tiempo y principalmente a estar muy atentos al canal, porque si hay una posible entrada, que veo muchas probabilidades a lo mejor aquí en el oro, la vamos a estar enviando. Vamos a estar enviando el seteo de la entrada en el oro, ¿sí? Ya sea con la confirmación para entrar a la baja o ya sea con la ruptura y la confirmación para acompañar el movimiento alcista, ¿sí? Porque tenemos las dos posibles direcciones. Si esta vela me rompe con un 50% y después retrocede a este punto, es muy probable que nos convenga, en vez de ir contra la tendencia, ir a favor de la tendencia y sumarnos en la tendencia alcista e ir a favor con una compra, ¿sí? Así que bueno, chicos, eh, estén muy atentos al canal. Vamos a ver si se da la posibilidad de la entrada, la vamos a estar enviando. Y al mismo tiempo, muy atentos porque vamos a empezar a compartir los videos del curso. Los videos del curso. Y vamos a comenzar, ¿sí? Con los videos introductorios de la aplicación para que ustedes se puedan manejar muy bien dentro, más allá de que la aplicación es súper intuitiva, ¿sí? Vamos a tener un tutorial generalizado de cómo movernos dentro de la aplicación. Al mismo tiempo, vamos a tener videos también de cómo setear las entradas, vamos a tener videos de cómo manejar la gestión, vamos a tener videos exclusivos de análisis técnicos y vamos a tener videos con estrategias también para que cada uno pueda analizar y operar, ¿sí? Acorde a su tiempo, acorde a su capital y a la disponibilidad que tenga, principalmente, ¿sí? Así que bueno, chicos, por mi parte nos estamos despidiendo. Nos reencontramos el martes de la semana que viene y estén muy atentos porque siempre que haya una posibilidad de operación la vamos a estar compartiendo con ustedes. Así que bueno, por mi parte me despido. Nos reencontramos la semana que viene. Hasta luego. Chau, chau.